Buenos días para todos. Deseo que Dios bendiga sus vidas en este momento y vamos a seguir compartiendo nuestra tarea de principios y valores, que son los que Dios ha establecido para que nosotros podamos dirigir nuestras vidas aquí en la tierra mientras Él viene por nosotros. Habíamos estado hablando sobre Proverbios, el capítulo 3, y allí encontramos una regla muy preciosa de valores, de bendiciones, de gran vida que Dios nos da a través de esta palabra poderosa. Pero quiero que hoy usemos una palabra que encontré en Romanos el capítulo 12. Algunos versículos dicen allí, dice que el versículo 11 dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Sabe usted que para que nosotros podamos tener éxito con estos principios tenemos que ser bien diligentes y bien asiduos y bien profundos en la palabra del Señor? Resulta pues que la palabra del Señor la podemos tener como una gran inspiración y un gran valor en nuestras vidas cuando nosotros invitamos al Espíritu Santo que venga a nosotros y Él nos ayude a que la palabra del Señor sea revelada en nuestro ser. Dice, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándonos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión. Es una de las cosas o reglas o normas que el Espíritu Santo dice o Dios dice que debemos tener en cuenta cuando venimos a disfrutar de la palabra del Señor. Bien, la tarea sería leer a Proverbios capítulo 3. Bien leído, con calma, con detención, con meditación. Allí encontramos una serie de cosas muy valiosas y muy importantes, como comenzamos diciéndolo. Parece que es el código profundo de derechos de un cristiano o de un creyente en Dios. Primero, es lo de Dios en la vida de nosotros. Vamos a tener entonces, dice allí la palabra, que vamos a tener vida larga, dichosa, tranquilidad y paz, favor de Dios. Vamos a tener visión, dirección, salud y vitalidad, abundancia y prosperidad, felicidad y realización. Eternidad también vamos a encontrar allí, riquezas y honra, caminos agradables a Dios y al mundo que nos rodea. Camino y vivo en seguridad. Voy a estar muy seguro caminando sobre esta regla que Dios dejó establecida o este código de derechos que tengo el privilegio de tomar en mi mano y disfrutarlo. Qué bendición, porque tenemos gran libertad para poder tomar la Biblia, la palabra del Señor, y venir y escudriñar allí lo que tenemos allí o que Dios tiene para nosotros allí. No temeré, dice allá ese proverbio. Caminaré seguro, tranquilo, dormiré bien y dulcemente. Mi hogar estará protegido y bendecido. Son unas de las bendiciones que tenemos allí en la palabra del Señor, en este gran capítulo de la palabra de Dios. Tenemos el derecho de buscarlos entonces y de poder obtenerlos, y no solo obtenerlos, sino consignarlos en nuestro corazón para que luego ellos empiecen a dar un fruto. El conflicto está en establecer los valores que producen esos derechos. Vamos a ver también un poquito la diferencia entre caminar en los principios absolutos. ¿Se acuerdan de ellos? ¿Se acuerdan que estuvimos hablando de los absolutos y de los relativos o temporales? Pues vamos a ver la diferencia que vamos a obtener cuando caminamos en alguno de ellos. Entonces debemos tener una visión en nosotros de que estos principios Dios los dejó para nosotros y que debemos, por lo tanto, tomarlos muy disciplinadamente y indagar en ellos y caminar en ellos, porque ellos son vida, dice la palabra del Señor. Alguna vez estaba yo empezando el ministerio y estábamos un poco indecisos con mi esposa, y entonces
nos reunimos los dos y nos pusimos a orar y esperando que el Señor nos dijera algo, que el Señor nos guiara, que el Señor nos diera alguna orientación. Y sabe que Él vino y nos habló. Y lo que nos dijo fue, tomen mi palabra. Tomen esa palabra que yo les he dado. Mi palabra, dijo el Señor. No la palabra del hombre, no la palabra de otro ser, sino mi palabra, dijo Dios. Y dijo, y llénense de esa palabra, porque ella es vida y les va a dar vida para que ustedes puedan entonces llevarle vida y esperanza al mundo que les rodea. Qué palabra más poderosa. Entonces fue como que entró en nosotros un hambre y una sed por la palabra de Dios. Sobre todo el Señor estaba diciendo, vívela. No tanto léala, sino vive la palabra. Aprovecha esa palabra y ponla en tu corazón y vívela para que ella traiga ese efecto para lo cual fue dicha y hecha. Esa palabra dice que no volverá vacía si yo la tomo en mi espíritu y la hago caminar, la hago germinar. Ella va a producir ese gran valor que la palabra de Dios tiene si la practicamos. Entonces, el éxito y la felicidad son el resultado del valor de la práctica de esta correcta palabra de Dios en nosotros. Ahora, vamos a ver un poquito entonces acerca de el juego de la vida. Nuestros valores van a determinar, acuérdense de los valores, acuérdense que un valor sale de la práctica de un principio ético, un principio de Dios. De allí sale ese valor. Tanto aprecio como usted le dé y lo ame y lo interiorice, y luego esa palabra empieza a florecer, empieza a producir, a reverdecer en ti. Entonces allí es donde vamos a encontrar la felicidad, el amor, la fe, y esto determina entonces nuestro futuro, ¿sabe? Esos valores van a determinar, porque va a haber un fruto, y ese valor es el que la gente busca para encontrarle una importancia. Por ejemplo, si en la persona que buscan hay el principio de la honradez, ese es el fruto de la honradez que hay allí, entonces a esa persona va a ser conquistada o va a ser conseguida para terminar o para prestar un servicio allí en una empresa, en una iglesia, en una familia, en algún lugar. Eso va a determinar entonces el futuro, porque va a haber trabajo, va a haber algo para hacer. Ese código controla nuestro patrón de pensamiento, ¿sabía? Es mejor tener a la mano la palabra del Señor que fluya a través de nosotros y no que nosotros estemos ahí hablando basura, hablando y consignando en nuestra mente cosas obscenas, cosas sucias y dejando que nuestra vida se pierda. Mientras que si metemos los principios éticos, morales, absolutos de Dios, ellos van a dar un sistema de pensar nuevo y agradable. También determinan nuestras amistades y nuestros socios. Allí vamos a tener la sabiduría para poder decir, mira, con estos principios que Dios me ha regalado, es que yo puedo determinar cómo serán mis amistades, quiénes serán mis amistades y también quiénes serán mis socios en la empresa. Así que regir nuestras decisiones en la vida por estos principios nos van a traer grandes frutos. Eso también nos va a ayudar para desarrollar el carácter. ¿Se acuerda que en alguno de los principios, en alguna de los devocionales estuvimos hablando de desarrollar nuestro carácter? Porque está muy frágil y lo podemos desarrollar también consignando la poderosa palabra de Dios en nuestras vidas. Otra cosa muy importante, esa palabra de Dios forma el carácter, pero también le va a dar belleza a nuestra personalidad. Le va a dar seguridad, le va a dar una definición correcta. Debe convertirse también en nuestro paradigma, ¿sabía usted?
que nuestras vidas sean guiadas por esos valores. Somos conocidos por nuestros valores, ¿sabía? No vamos a ser conocidos por otra cosa. Dice la Biblia que nos conocerán por los frutos. El valor es el fruto que va a dar la práctica de un principio de Dios en nuestras vidas. Así que los reto a que nos reunamos con el Señor y podamos practicar estos principios. Nuestros valores van a determinar nuestra visión del mundo y la creación de todo nuestro entorno, de todo nuestro alrededor. Muy bien. Dije que íbamos a hablar un poquito sobre la diferencia entre caminar en los principios absolutos y los transitorios o relativos. Cuando caminamos por los principios absolutos, vamos a tener la dicha de disfrutar de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de fe, de mansedumbre, de templanza, de prosperidad y buena salud. Si caminamos por los relativos o los transitorios, sí, ellos nos llevan a caminar por la avaricia al dinero, por la avaricia a la fama, por el placer y por el poder. Eso es la diferencia entre caminar entre los unos y los otros. El caminar por los relativos nos va a traer, sí, de pronto dinero, va a traer fama, va a traer placer, va a traer poder, pero no vamos a tener ese fruto permanente. Será muy relativo ese fruto. Muy bien, caminar por los transitorios, entonces, vamos a tener que ajustarnos a una realidad. La realidad es que vamos a caminar en una soledad terrible porque Dios no está allí. Y otra cosa, nos vamos a enfermar fácilmente. Otra cosa, va a venir el temor, va a venir la ansiedad, va a venir el desamor, la tristeza, la incertidumbre, la impaciencia, el egoísmo, la inseguridad, la debilidad, la rebeldía y la pobreza van a venir a nosotros. Ellas serán nuestros compañeros diarios. Y qué terrible es caminar de esa manera. Es muy triste. Es muy tremendo. Y lo peor, siempre vamos a querer tener dinero. Es posible a ir al robo, a la extorsión, porque queremos la fama y yo me puedo pasar por encima de los demás para obtenerlo. Y quiero el placer y quiero el poder. Esos son los transitorios. Me llevan también a vivir en las costumbres del hombre o de la sociedad. Me vuelvo manipulador, mentiroso, egoísta, doble moral, facilidad o facilismo en los negocios, en todo, extorsión, me llevan al robo y me vuelven un mono trabajador, un hombre solitario, solamente trabajar, trabajar. Y la vida no tiene ningún sentido, la vida no tiene paz, la vida no tiene ninguna esencia ni gracia para vivirla. Así que hoy el Señor nos está diciendo, yo quiero que venga y tome mi palabra y la interiorice, la practique y ella te va a dar un fruto. Quiero orar para que Dios nos ayude a vivir esta palabra. Y Padre glorioso, en este momento oramos a ti, suplicamos tu favor para que tu palabra pueda hallar cabida en nosotros y tu Espíritu Santo la traiga y la vuelva tan práctica y esa palabra se nos vuelva y se convierta en nosotros una pasión desmedida por conocerla, porque allí están los grandes valores, allí están las grandes cosas que tú tienes para nosotros. Hoy bendigo a cada persona que está escuchando este devocional en el nombre de Jesús. Pido que cada palabra pueda ser de mucha bendición para su existencia diaria. En el nombre de Jesús les bendigo. Amén y amén. Dios les bendiga y nos vemos en otra oportunidad.